¿Por qué los profesores de enseñanza media son tan importantes para el país y para el sistema educativo nacional? Algunas de sus características o componentes nos recuerdan y demuestran que la educación media requiere cierto tratamiento especial y ciertas consideraciones importantes. Empezando por comprender cuáles son algunas de las características, exigencias, recursos, factores que hacen que el profesor, que la profesora de enseñanza media tenga una particularidad muy especial. Soy Carlos Aldana Mendoza, bienvenida, bienvenido. Un profesor de enseñanza media empieza por un elemento muy importante que a veces se nos olvida. Su tarea ocurre en esa transición entre la niñez y la adultez. El profesor de enseñanza media, la profesora de enseñanza media, atiende a adolescentes que están saliendo de un periodo tan especial, tan lindo y particular, como es la educación primaria y donde la niñez se privilegia. Pero no son todavía adultos, son adolescentes y son jóvenes. Y están en esa fase en que para unas cosas se les ve como niños y para otras cosas se les ve como adultos, o se exige como adultos. Esta es una de las características que un profesor de enseñanza media debe atender. Su tarea está en ese limbo, en ese paréntesis, y requiere ciertas atenciones emocionales, ciertas consideraciones psicológicas, ciertas paciencias y ciertas capacidades para poder llevar a buen término ese paso por la transición, por el limbo, por el paréntesis de la educación media. Otro elemento importante de un profesor de enseñanza media es que su trabajo ocurre en contextos muy difíciles, no solo por razones económicas. El profesor de enseñanza media tiene que atender jóvenes y adolescentes que vienen de familias con graves dificultades o que tienen que vivir su vida educativa en un contexto de un país con graves problemas económicos, con violencia, con inseguridades, con graves condiciones de vida, tanto desde ese entorno chiquito que es la familia hacia el entorno global en el que vive. En medio de eso, los jóvenes, los adolescentes están comprendiendo el mundo, están viviendo el mundo y están empezando a captar lo difícil que es este mundo. Ahí aparece el aporte de un profesor de enseñanza media, tratando de ayudar a los jóvenes a comprender el mundo en que viven. Eso no se logra solo enseñando cosas, dando clases. Eso se logra solo dialogando, intercambiando, escuchando, comprendiendo, siendo bastante flexible y tolerante ante esas inquietudes, ante esas visiones. Y algo muy importante, un profesor de enseñanza media no se puede dar el lujo de descalificar, de despreciar o de hacer a un lado las maravillosas expresiones sobre el mundo que tienen estos adolescentes y estos jóvenes. Para empezar, habría que propiciar que tengan esas visiones, porque el silencio y la falta de comprensión de las cosas también es una característica de adolescentes y jóvenes. Un profesor de enseñanza media, por la naturaleza de su nivel, tiene que conjugar tres cosas importantes. Uno, su saber especializado. Tiene que ser especialista en algo, tiene que conocer algo, tiene que tener dominio de una materia. Su capacidad pedagógica para poder desarrollar un proceso de aprendizaje de ese saber especializado. Es decir, además de saber, tiene que saber enseñar y tiene que saber propiciar el aprendizaje. Y en tercer lugar, tiene que conjugar su capacidad de estar en un ambiente, de crear un ambiente de aprendizaje y de buenas relaciones, no solo basado en su saber especializado, sino, repito, en esos otros dos elementos. Yo sé algo, debo saber cómo enseñarlo, cómo llevar el proceso de aprendizaje y también debo saber qué relaciones o ambiente tengo que crear para que el proceso de aprendizaje se alcance. Otro elemento del profesor de enseñanza media que ya lo insinuamos es que los jóvenes y adolescentes de este nivel están en un momento en que quieren descubrir el mundo, pero tienen ya pensamientos, tienen ya creencias, ya saben algo sobre este mundo.
No son los niños que están apenas reconociendo lo que existe a su alrededor. No, los adolescentes y los jóvenes de enseñanza media ya tienen cercanía con este mundo. Por lo tanto, es importante que la tarea de la profesora o del profesor de enseñanza media, una de sus tareas sea ayudarle a entender de manera armónica, sin grandes conflictividades internas, ayudarlo a entender por qué pasa esto, por qué pasa aquello, cuáles son las causas, qué hacer frente a eso. Y orientar no significa decir qué hay que pensar o qué hay que hacer. Orientar también significa escuchar, y aquí es donde entra la enorme capacidad de un profesor para educar. Si quiere ser educador, va a tener que ser un buen escucha, va a tener que ser una buena persona para dialogar, porque los jóvenes y los adolescentes lo primero que quieren es ser escuchados. A veces se dice que a los niños les fascina oír cuentos, que a los ancianos les gusta contar cuentos, pero a los jóvenes les gusta crear esos cuentos. Y eso es importante que un profesor de enseñanza media atienda, que el joven está deseoso de aprender, pero también está deseoso de hacerle escuchar su voz. Cortar esto es hacerle un grave daño a la sociedad, porque vamos anulando la capacidad crítica, el pensamiento libre, la autonomía, la gana de participar, la gana de construir. El otro elemento de un profesor de enseñanza media es que él está colocando las bases de la futura participación política y ciudadana de estos jóvenes. En la medida que sean escuchados, en la medida que sean invitados a ser parte de organizaciones o a participar, a actuar, a proponer, o a ser escuchados en el aula, en esa medida estos jóvenes van a interesarse por ser parte del sistema político en su país, o de ser parte de comités o de agrupaciones, participar ciudadanamente de manera constructiva. En otras palabras, en la profesora de enseñanza media, está mucho del futuro político de nuestro país. Y lo último es que un profesor de enseñanza media va a ser el que ayude a dar tendencias. Las tendencias, algunas tendencias que están dañando el aprendizaje y el conocimiento y la sabiduría humana. Por ejemplo, va a tener que enfrentar la tendencia a no leer, que se está apoderando de jóvenes y de adolescentes en nuestro mundo. Hay una dependencia de la imagen muy fuerte. Vamos a tener que enfrentar como profesores de enseñanza media esa tendencia. Va a tener que enfrentar la tendencia a la dependencia tecnológica, a esa incapacidad para ir al encuentro con la naturaleza y con otras personas, porque todo está en función de estas pantallas en las que pareciera que solo ahí existe la vida. Una tendencia tan gruesa, tan difícil, tan complicada es la tendencia a la apatía, al desinterés, a la falta de sentido. Esa tendencia es muy, pero muy delicada. Hay una tendencia a la violencia, al armamentismo, al hecho de que la pobreza se apodera cada vez más de la vida de la sociedad. Hay una tendencia al empobrecimiento que afecta condiciones de vida de la gente. Todo eso, los jóvenes y los adolescentes lo están captando ya, y el profesor de enseñanza media, la profesora de enseñanza media va a tener que ayudar a poder descubrir algún sentido, algún significado diferente a todas esas tendencias, y esa es quizás la más importante de sus tareas. Muchas gracias y esperamos vernos en la próxima, y recuerde que usted es el método para que sea posible la dignidad de cada ser en el planeta. Hasta la próxima.